Esta es la realidad. Entonces, en todos nosotros está evolucionar o involucionar. ¿Tienen preguntas? Con todo gusto. Mi nombre es Jaime Duarte, crea lo que me encanta, creo que primera vez que tengo la oportunidad de poder estar con alguien que ha hecho lo que usted dice que ha hecho. Y me encanta escuchar eso que está diciendo. Y yo desde pequeño he sido alguien que he sido atraído siempre por el más allá. Y créalo, que de la buena tengo envidia de que usted haya ido, y yo me pongo a pensar, ¿por qué no yo? Entonces la pregunta es, ¿qué tiene usted de especial? Que nosotros, como yo, por ejemplo, un ser mortal común, no pueda tener para que yo también, o ella, o él, o todos los que estamos aquí, podamos decir qué vieron en usted, qué hay. Entonces, de esa manera, me gustaría que me respondiera si también viajó físicamente, mentalmente o espiritualmente. Y si viajó físicamente, ¿cómo hizo para que este cuerpo, que es completamente terreno, que está acostumbrado a la gravedad nuestra, para soportar semejante viaje? Sí. Miren, mis maestros de sabiduría extraterrestre me enseñan muchas cosas. Entre unas de estas cosas, y mi glorioso Jesucristo también me enseña. Muchos de los aquí presentes hemos nacido en este mundo, unos por castigo, otros por misión y otros por evolución. Este mundo hasta este momento es un planeta Kraus, en el que las personas podemos evolucionar o nos podemos volver a perder. Podemos subir o podemos bajar. Siempre la ley del amor está presente en todos los mundos del espacio y del tiempo. Existen los ángeles caídos. Seguramente muchos han escuchado sobre esta realidad. Los ángeles caídos. Seres que vivieron en otros planetas superiores y cometieron delitos y fueron traídos aquí como cautivos. El caso de estos seres, vienen por castigo a vivir 7 existencias en este mundo, 7 existencias. Pero el Padre es tanto amor que nos da la oportunidad, con grande amor, regenerarnos, enderezar nuestro sendero y servirle a Dios, o irnos al abismo. Estos son los ángeles caídos. Pero hay otros que vienen por misión y vienen a levantar a las humanidades. Y tenemos muchos casos. El más grande, otra vez me refiero, porque yo le sirvo a Él y le debo todo a Él, a mi Señor Jesucristo. Es un gran maestro de sabiduría que vino a levantar a toda la humanidad, vino a despertar la conciencia de todos los seres humanos de hace 2000 años. Él vino por misión, pero tenemos a Tomás Alva Edison, a Beethoven, a Einstein, vinieron por misión a iluminar a toda la humanidad con su sabiduría. Vinieron por una misión. Pero los que vienen castigados están aquí todavía. Son todos esos perversos secuestradores que no han querido tomar el sendero verdadero hacia la luz, hacia la superación, y se hunden más y más y más en las tinieblas de la oscuridad. Hay una ley. Cada 21 de marzo empieza la primavera y empieza la vida otra vez. Nuevas plantas, los árboles florean y dan frutos. Y todo el hemisferio norte del planeta Tierra se llena de energía verde.
la energía verde es la vida que se renueva. El 21 de junio empieza el verano y todo el hemisferio norte se llena de una energía roja. Es la madre divina, la naturaleza, la que está madurando los frutos en los árboles. Es esa energía roja. Se acaba el verano, 21 de septiembre, y empieza el otoño. Y toda la Tierra se cubre, el hemisferio norte del planeta se llena de energía azul. La Madre Divina otra vez está madurando los frutos, los granos que el hombre sembró en la tierra. El maíz, el frijol, el trigo, etc. Y llega el 21 de diciembre y empieza el invierno y todo el planeta, el hemisferio norte del planeta se llena de energía blanca. Llega el frío, llega el invierno. Hay algo muy importante, ahorita yo contesto su pregunta. Hay algo muy importante que todos debemos conocer. Cada año a partir del día 20 de diciembre al 26 de diciembre, ustedes saben que la Tierra es una esfera preciosa, maravillosa, que tiene un eje inclinado y que tiene un sistema de rotación y un sistema de traslación. Entonces, entre el 20 y 26 de diciembre de todos los años, la Tierra mueve unos grados su eje que está inclinado. 23.5 grados. Un poquitito se mueve. Esto es suficiente para que las personas de más de 47 años, 50, 60, 70 años, con esfuerzos que hagan o que llenen su estómago por las fiestas de Navidad, o corajes, malas emociones, sufran un derrame cerebral con esta ligera inclinación del eje de la Tierra. ¿Sí? Esto es importantísimo que todos lo conozcamos. A todos nos interesa. Del día 20 al 26 de diciembre, cada año la Tierra inclina un poquitito más su eje. Y eso basta para que alguna persona descuidada o que tenga mucho coraje, mucho deseo de venganza, se rompe la membrana del cerebro y hay un, ya lo dijimos, un edema, embolia. ¿Sí? Ahora sí, la contestación directa a su pregunta. ¿Por qué a mí me han llevado y a usted no? ¿Por qué me ha tocado la suerte, la fortuna de que me han llevado? Y a muchos no los han llevado. ¿Por qué en mi condición humana, por qué no he logrado la riqueza, la abundancia, mucho dinero con este conocimiento que me dan? ¿Por qué no me hago rico como otros lo han hecho? Yo tengo que servirle a alguien tan poderoso que es el Padre. Yo estoy aquí por una misión, pero también por un castigo. Hace más de 40.000 años existía en este sistema solar un planeta que le llamaban el planeta amarillo. Un planeta con hombres, mujeres muy evolucionados. Estaban en el tercer grado evolutivo y en el cuarto grado evolutivo. El tercer grado evolutivo somos todos los hombres que estamos aquí, hablando genéricamente. No únicamente los hombres, también las mujeres. Estamos en el tercer grado evolutivo. Pero algunos ya han superado el tercer grado evolutivo y son esos genios: Einstein, Thomas Alva Edison, Da Vinci, Miguel Ángel. Ellos superaron el tercer grado evolutivo, ya estaban en el cuarto grado evolutivo superhumano. Entonces hace más de 40.000 años, lo crearon, no lo creo. Antes me daba pena, vergüenza decir esto, pero ahora no me da pena, porque toda la humanidad lo tiene que saber. Hace un momentito estábamos hablando de los ángeles caídos. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Hombres, mujeres que vivieron en mundos superiores
y que cometieron delitos y se vinieron al abismo, al infierno. La Tierra es un planeta de castigo, un planeta Kraus. Ya hay muchos de estos planetas en el universo, planetas Kraus, que venimos a purgar nuestras penas, a remediar nuestros males, a evolucionar o a involucionar. Entonces hace más de 40,000 años yo vivía en ese planeta amarillo que se llamó Traya, la quinta órbita de este sistema de mundo. Ese planeta explotó debido a guerras nucleares entre los habitantes del planeta y entre personas invasores que vinieron de otros lugares del universo. Bomba nuclear. El planeta explotó y se convirtió en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. En aquel tiempo, hace más de 40,000 años, porque me han permitido hacer regresiones a vidas anteriores. Yo no vengo a estafar o a engañar a nadie, ni vengo a sacarle su dinero para hacerme rico. Esta es una misión que yo elegí, dar el conocimiento superior a todos los que lo acepten. Los que no lo acepten, Dios los bendiga, pero esta es mi misión. Entonces, yo vivía en ese planeta amarillo, Traya, y yo era un ser que ya vivía, tenía una existencia de 800 años. Hasta este momento, todavía la humanidad se reproduce sexualmente en este planeta. En aquel planeta ya superior, que estaban en el tercer grado evolutivo y en el cuarto grado, superhombre, yo ya no necesitaba mujer. No puedo explicar a mayor profundidad, porque hay niños, hay menores, pero yo no necesitaba mujer. Algunos de los presentes, porque lo siento y lo veo, saben de este secreto maravilloso, la superenergía que está en la médula espinal de todos los seres humanos y que la podemos hacer crecer y subir hasta el encéfalo y convertirnos en hombres solares. Nuestro cuerpo de oro de 27 quilates. Algunos de ustedes lo saben porque lo estoy captando. Puedo percibir sus pensamientos y sus corazones. Esto no es una presunción. Todos lo podemos ver. Muy bien. Se acercó a mí, porque yo era un maestro de sabiduría en aquel planeta. Se acercó a mí una hermosa jovencita, como de 18 o 21 años. Ella tenía la intención de seguir evolucionando, que su maestro le enseñara más cosas superiores. Y yo caí en la tentación. La eché a perder sexualmente. A ella la castigaron, pero a mí un castigo peor. Me trajeron a este mundo para regenerarme. Entonces, estoy por misión. Usted pregunta por qué a mí me han llevado y a usted no. Esta es la contestación. Porque tengo un compromiso que tengo que cumplir. Esta es mi última oportunidad. Me levanto o me hundo. ¿Sí? A esa jovencita le tocó un castigo menor, pero a mí un castigo muy grande. Venir a este planeta que hace más de 40,000 años era primitivo, y venir a vivir durante 7 existencias sucesivas para regenerar. Y señor Palacio, Sí. cuando usted habla de que el código genético humano ha cambiado, científicamente yo tengo datos, tal vez estén errados, son datos humanos sin duda ninguna, que tiene 3.800 millones de años
que el código genético no es alterado absolutamente en nada. Y eso para mí me llamó mucho la atención, ese detalle que usted dijo ahora de que cambió. Está cambiando, está cambiando. ¿Sí? Todo nuestro organismo, nuestro código genético está cambiando. La ciencia puede aceptarlo o no aceptarlo y no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que me están enseñando los grandes maestros de sabiduría, que me dicen el código genético de toda la humanidad está cambiando, porque tienen que pasar a un grado superior de evolución. Las personas van a poder vivir 500 años con poderes suprafísicos, poderes paranormales. Volvemos a decirles, levantar una roca de muchas toneladas con el pensamiento y la voluntad. Me enseñan los secretos de la materia, los secretos del universo. Todo está compuesto de partículas subatómicas. Todo. Las partículas subatómicas, usted las puede mover con su pensamiento y su voluntad. Si esta es una roca de 20 toneladas y usted la quiere mover con su pensamiento y su voluntad, se puede acabar su cerebro ahí, se acaba, porque nunca la va a poder levantar. Pero si usted aplica las leyes superiores del cosmos y en lugar de tratar de levantar esa roca de 20 toneladas, usted con su pensamiento y su voluntad empieza a mover cada una de las partículas subatómicas que componen esa roca, toda la roca la va a levantar, como lo hicieron los egipcios, los mayas, los toltecas, los olmecas. Entonces, este conocimiento es superior. Si la ciencia de la tierra quiere seguir aferrados a que su Dios es la ciencia, pues cada quien es libre, ¿verdad? Tiene su libre albedrío. Pero yo vengo a exponerles lo que a mí me consta, lo que me han hecho vivir. Me han entregado herramientas o máquinas con las que se puede desintegrar toda la contaminación o polución, le llaman por acá, de todo el planeta. La vara de Moisés, él sacó de la esclavitud a todos el pueblo de Israel, pero lo importante, con su báculo o vara de poder, ordenó a las aguas que se partiera en dos el mar, con su pensamiento, su voluntad, y se logró, se abrió un sendero y pasó el pueblo de Israel. Ya venían los egipcios alcanzándolos y con su vara de poder dio la orden y se cerró el mar. Tenemos ese secreto, gracias a Dios. Nos falta desarrollarlo. Y así como la vara de Moisés, que es un secreto que no puede crear aquí, así hay muchas armas, instrumentos que nos enseñan para conducir bien a la humanidad y salvarla de este caos, acabar con todo lo que está destruyendo la vida. Entonces este es el secreto, el por qué me llevan a otros planetas, el por qué no es que sea elegido, Va físico. físicamente, totalmente físico. Muchos hablan de viajes astrales. Yo desconozco lo que quieren decir con viajes astrales. Para mí los viajes astrales no existen. Hablan de, pues no sé, pero me refiero a los viajes astrales. Para mí no existen. Hace unos 12 o 13 o 14 años, porque no lo apunté, estaba yo profundamente dormido. Mi esposa estaba ronca y ronca, era de noche. Unas manos gigantescas me sacaron de mi cama, así como estaba, me sacaron, atravesamos el techo físicamente.
Yo sentía la fuerza de aquellas manos enormes que me aprisionaban. Me llevaron al espacio exterior. No sé explicarles a dónde me llevaron, pero era el universo. Una luz azul verde hermosísima. No se veían planetas, galaxias, soles, nada. Solamente una luz azul verde. De un punto en el espacio venía una figurita que se fue acercando a mí, se puso de mi lado derecho. Fue y siempre será la Virgen de Guadalupe. Yo no era devoto de la Virgen de Guadalupe, yo no la amaba. Para mí, mi Señor Jesucristo nada más. Así, un puntito en el espacio, y se vino acercando hasta mí y se puso de mi lado derecho. Y con esta mano y este dedo índice me ordenó a todos los días que curar. Yo veía únicamente el espacio azul verde. Por segunda vez me ordenó a todos los días que curar. Y aparecieron flotando en el universo 2 hileras de casitas blancas. Y por tercera vez me volvió a ordenar a todos los tienes que curar. Afuera de todas esas casitas blancas había mucha gente, a unos hombres, mujeres, niños, ancianos. A unos les faltaba un brazo, a otros les faltaba una pierna, a otros les faltaba un ojo, unos chorreaban de sangre, unos chorreaban de pus. Y yo me llené de rebeldía y le dije, ay, ¿por qué los tengo que curar? Y ella me respondió por cuarta vez, a todos los tienes que curar. Esto duró toda la noche, pero le vuelvo a decir, esto fue físicamente. No fue un sueño, no fue un viaje astral. Desconozco qué quieren decir con viajes astrales, porque a mí físicamente me ayudó. Entonces esto duró toda la noche. Yo podía respirar, totalmente consciente con este cuerpo de carne y hueso. Y cuando regresa, ¿cómo se siente? Cuando regreso, esas mismas manos que me tenían aprisionado nunca me soltaron. Atravesamos nuevamente el techo y me dejaron en medio del cuarto. Estaba mi esposa acostada y a ronque y ronque. A mí me dio frío, me acosté, me cobijé y me dormí. Estaba profundamente dormido y en este oído una voz de hombre poderosísima que me gritó, ¿sí sabes quién te ordenó? Sí, es la Madre Divina. Tienes que obedecer. Y aquí estamos. Somos nada más el maestro Isabel y yo. Nos dedicamos a curar, pero yo pensaba que iba a ser como un doctor, que nada más decirle al paciente, abre tu boca y con una tablita revisarle la lengua y la laringe y darle su receta. No, nuestro trabajo es mucho más profundo. Básicamente, tenemos que curar enfermos del alma. Curamos de todas las enfermedades cuando el paciente tiene fe, se alivia. Si no tiene fe, es inútil. Cuando me llevaron, esto lo deben de saber ustedes, porque esto es tan importante. Ustedes saben que, algunos de ustedes lo han de saber, que en la Gran Pirámide de Egipto hay 33 cámaras secretas, 33 cámaras ocultas, y que cada columna vertebral de los seres humanos tiene 33 vértebras, y que mi glorioso Jesucristo vivió en la tierra, en el plano físico material del planeta, 33 años. Otra noche, esas poderosísimas manos me sacaron de mi cama, atravesamos otra vez el techo y me llevaron en medio del cosmos. Se veía una total oscuridad. A lo lejos se veían miles de galaxias girando, soles, planetas, infinidad. La vida es tan grande, tan maravillosa. Yo no sé de dónde llegó una varilla así de oro. ¿Era un rayo de oro o era una varilla de oro?
Me pusieron en posición fetal, me metieron esa varilla aquí y atravesó mi columna vertebral. Yo sentía un dolor terrible, sentía que me quemaba y les gritaba a aquellas manos, suéltenme, con majadería. Les gritaba, suéltenme, y nunca me soltaron hasta que entró toda la varilla aquí. Hablamos de iniciaciones, hablamos de cámaras ocultas en la gran pirámide de Egipto, hablamos de seres superiores, seres divinos. Mi jefe, mi Dios, mi Señor,